Hoy te platicaré del enfrentamiento entre el Ejército y la Guardia Nacional con un grupo delictivo del municipio de Jerez, Zacatecas. El Ejército y la Guardia atendieron la denuncia de hombres armados dentro de una casa del municipio de Jerez. Los elementos fueron recibidos a tiros, pero lograron repeler la agresión y detener a los presuntos delincuentes. El hecho ocurrió en la zona de escuelas de un municipio cuyos habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares para huir de la inseguridad. Bienvenidos, el Caporal del 5 de noviembre. ¡Comenzamos! El Ejército y la Guardia Nacional descubrieron un centro de operaciones de un grupo delictivo en Zacatecas e hicieron un operativo en donde detuvieron a 16 presuntos delincuentes. En la noche sí pasaron, aquí, pero pasaron nada más 2 muchachos con cobijas y eso. Esto ocurrió en el municipio de Jerez, uno de los municipios más afectados por la inseguridad, pero que experimenta también otro tipo de problema: el desplazamiento de personas por la violencia. El enfrentamiento de ayer, a plena luz del día, fue motivo de preocupación para los habitantes, a tal grado que fueron suspendidas las clases en el municipio. Sin embargo, ya la ola de violencia había sido advertida por las autoridades con bastante anticipación. A quien te voy a presentar a continuación es al ex vocalista de la banda Jerez, también diputado federal por Morena, Marco Antonio Flores, amagando con llamar a tomar las armas si el gobernador David Monreal no logra controlar la inseguridad en el estado y en específico en Jerez. No nos hace caso el gobierno federal. Yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas allá arriba. No es... Estas palabras fueron manifestadas el pasado 20 de febrero. Como podrás notar, el tema de la inseguridad en Jerez no es nuevo y ocurren las palabras del diputado en un contexto bastante importante en aquella ocasión. En ese entonces, el ex vocalista fue al Teatro Hinojosa en Jerez a promover la reforma eléctrica impulsada por el presidente de la República. Y el diputado fue recibido por habitantes en medio de reclamos por la ola de inseguridad, porque recientemente habitantes de 14 comunidades de Jerez habían tenido que abandonar sus hogares por la irrupción de hombres armados. En aquella ocasión el diputado se comprometió a escucharlos y dijo que si no eran atendidos, él mismo llamaría a tomar las armas. El tema de los desplazados en aquella ocasión, de esos desplazamientos, te lo traje a este canal en este video que te muestro en pantalla. Te dejo el link en la descripción por si quieres más detalles. En aquella ocasión te platiqué cómo elementos del ejército acompañaron a habitantes de la comunidad de Palma Altas que habían huido por la narcoviolencia. El ejército los acompañó a regresar a sus casas solo durante algunas horas para que tomen sus pertenencias y se las lleven a donde habían emigrado por la inseguridad. Los soldados le dieron a los habitantes 6 horas para tomar sus pertenencias y volver a huir. Fue entonces cuando se obtuvieron imágenes como estas que te muestro en pantalla para quienes están en YouTube. Para quienes están en Facebook, la invitación es que se vengan a YouTube, ya que siempre comparto imágenes que pueden resultar de tu interés. Estas imágenes son del pasado 20 de febrero. Estas familias huyeron de sus casas por el incremento principalmente de secuestros, de balaceras y de homicidios dolosos cometidas por parte de la delincuencia organizada. El acompañamiento fue hecho por elementos de la Guardia Nacional y por elementos del Ejército. Y fue repetido este acompañamiento días después, el 5 de marzo también de este mismo año, para los desplazados, pero ahora de las comunidades de Cieneguitas de Fernández y Guadalupe Victoria. Todas estas comunidades asentadas en Jerez. Pero también hubo críticas hacia las autoridades por este acompañamiento, por el hecho de que las autoridades les hubieran ayudado a recuperar sus cosas de las casas de donde huyeron para volver a huir, en lugar de actuar para que puedan regresar a sus viviendas. De hecho, movilizados justo por esas críticas, en marzo decenas de desplazados de Jerez partieron desde Zacatecas rumbo a la Ciudad de México para reunirse con el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, y ser escuchados también en la Cámara de Diputados Federal, luego de que acusaron los desplazados que ni las autoridades locales ni las autoridades estatales los quisieron escuchar. En ese momento, cuando se estaban desplazando a la Ciudad de México, el gobernador de Zacatecas, el morenista David Monreal, aseguró que la solución al problema de los desplazados no lo tenía ni Obama. Ojalá yo tuviera la respuesta, esa no la tiene ni Obama. Si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera ya lo hubiéramos contratado. 2 semanas después de la protesta que hicieron sus habitantes en la Ciudad de México, el gobernador aseguró que ya había iniciado una estrategia para que los desplazados de Jerez regresen a sus comunidades. Un plan hecho entre el municipio de Jerez, el gobierno del estado y la federación, según anunció el gobernador, asegurando que ahora sí no dejarían solos a los habitantes. Sobre el avance de este plan, al 5 de noviembre de este año no ha sido emitido un informe. Lo cierto es que la inseguridad en Jerez y en varios puntos de Zacatecas persiste, de tal forma que apenas el pasado 30 de agosto, a raíz de una serie de narcobloqueos en la zona, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció los altos índices de violencia en el estado y los adjudicó a la confrontación que hay allí entre dos grupos delictivos y anunció su visita en aquella ocasión, una visita al estado de Zacatecas, la cual concretó el 9 de septiembre. El fin de semana hubieron enfrentamientos en Zacatecas, en la carretera de Fresnillo a Jerez, Valparaíso. Allí hay dos grupos que están confrontados, dos grupos de la delincuencia. Nosotros vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Ahí está la Guardia Nacional, es de los estados más atendidos por el ejército. Como podrás notar, a raíz de la balacera ocurrida ayer, en este video me he enfocado sobre uno de los problemas que ha dejado la violencia en Jerez, que es el de los desplazados. Pero he dejado de lado una gran cantidad de enfrentamientos, de balaceras reportadas a lo largo de este año. A la fecha, los delincuentes siguen operando, las autoridades continúan con sus operativos en el lugar y la ciudadanía continúa con temor. Apenas ayer, 4 de noviembre, en la comunidad del Durazno, en el municipio de Jerez, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 16 presuntos delincuentes. Sin embargo, durante este operativo, se desató un enfrentamiento que tardó aproximadamente 30 minutos y se dio en una zona escolar. Finalmente, la Guardia Nacional y el Ejército concretaron las detenciones. De manera oficial, las autoridades de Zacatecas no han emitido algún informe, pero hace apenas unas horas la Guardia Nacional emitió este comunicado. La Guardia Nacional y la Sedena emitieron este comunicado que ves en pantalla. Autoridades aseguran que recibieron una denuncia anónima de hombres armados en un inmueble, que elementos de la Guardia y el ejército se trasladaron al lugar y fueron recibidos a tiros, pero las autoridades repelieron la agresión. Aseguran también que hay 16 detenidos, 4 de ellos resultaron heridos. También fueron decomisadas armas largas, cartuchos, cargadores, chalecos tácticos y un inmueble. Así las cosas en Jerez, así el contexto de la inseguridad en el municipio donde ayer se realizó este operativo. Te comparto nuevamente el video, parte del video tomado por habitantes del municipio mientras se realizaba este operativo. Un video tomado en pleno operativo de las fuerzas federales. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. En la noche sí pasaron, aquí, pero pasaron nada más 2 muchachos con cobijas y eso.